¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarlos, mis estimados y apreciables alumnos y alumnas. Saben que se les estima mucho y vamos a dar inicio con este plan de trabajo. Les comento rápidamente, este plan de trabajo corresponde a la semana que inicia el lunes 11 de mayo y concluye el día viernes 15 de mayo del 2020. ¿Qué van a hacer en este plan de trabajo? Van a desarrollar tres actividades. Ya les compartiré el documento PDF en nuestros respectivos grupos de WhatsApp para que ahí tengan con claridad y de manera específica lo que van a desarrollar en cada una de estas tres actividades. Pero la primera actividad, de forma concreta, es el registro de la asistencia, como ya lo hemos hecho cada semana. La actividad 2 es observar este video y en su cuaderno anotar el desarrollo de la solución y procedimiento de este ejercicio. ¿De acuerdo? Y la actividad 3 es que ustedes van a resolver 5 problemas similares a este ejercicio que vamos a resolver. Esto tiene como objetivo, como meta, que ustedes apliquen su razonamiento matemático y su habilidad matemática para poder interpretar un ejercicio y plantear un procedimiento para llegar a la solución de ese ejercicio a partir del tema principal, que en este caso, vuelvo a repetir, son funciones trigonométricas y ángulos, pero también echando mano de todos los conceptos y temas que hemos visto desde el primer parcial, segundo parcial, hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que pongamos mucha atención, que no nos quede ninguna duda. Para eso es este video, lo van a poder ver el número de veces que sea necesario, regresar, etcétera. Esa es la ventaja de este video. Entonces, muy importante que nuestro apunte pues lo vayamos desarrollando. Y también el objetivo de pasarlo es precisamente una manera de estudiar el ejercicio y que nos quede más claro el aprendizaje de este tema. Vamos a iniciar entonces, jóvenes, el tema funciones trigonométricas y ángulos. Problema 1. Una rotonda vehicular debe construirse en una avenida de la ciudad de Zacatecas. Su diámetro no está indicado. Se requiere determinar la medida de la circunferencia, teniendo como referencia la medida de la secante, que une dos de sus radios. Recuerden que una circunferencia, sus elementos es el centro del círculo, el radio, el diámetro y obviamente la trayectoria de la periferia que se llama circunferencia. Entre comillas, que no es correcto decirlo así, pero vamos a nombrarlo de esta manera, como algunos lo hacen, como perímetro circular. ¿De acuerdo? Y bueno, esa es la circunferencia, es el contorno del círculo, es la línea obscura. ¿Sale? Bien, tal como se muestra en la figura 1, plantea una propuesta que describe el procedimiento para llegar al resultado correcto. ¿Sí? Aquí nos pide entonces plantear un procedimiento para llegar a la solución. ¿Cuál es la solución? Determinar cuánto mide la circunferencia del círculo. ¿A partir de qué? A partir de esa diagonal que vemos ahí en color rojo, que está acotada del punto B al punto C. Vean que ahí se está indicando con mayúscula CB, que es el segmento CB, que es igual a 7.07. Recordemos que en alguna clase habíamos mencionado que los segmentos se les tiene que colocar una línea encima de las letras mayúsculas para que se le pueda llamar segmento. Sin embargo, aquí no se está haciendo, pero lo vamos a tomar como segmento, así como está indicado en este caso. Entonces el segmento CB mide 7.07. En este caso no nos dan unidades. Obviamente aquí podemos deducir que son metros, ¿verdad? Porque pues, estamos hablando de una rotonda. Una rotonda es una glorieta que se pone en el cruce de avenidas principales primordialmente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo les voy a pedir que estos trazos lo hagan a escala, si es posible, en centímetros. ¿Para qué? Para que podamos tener una medida
exacta y podamos comprobar nuestras medidas con nuestros cálculos matemáticos, con nuestro procedimiento. Bueno, ok. Una vez que hemos dado lectura, pues obviamente aquí tenemos la figura 1, que es esta circunferencia. Esta circunferencia, les comparto, está diseñado en GeoGebra. Ya hemos hablado sobre ese software gratuito. Ya hemos tenido cierta experiencia en el manejo o algún acercamiento al manejo de GeoGebra en los celulares. Les recomiendo mucho que GeoGebra en la medida de lo posible lo utilicen en computadora o laptop, ya que en el dispositivo móvil está un tanto limitado. De hecho, aquí lo tengo abierto. Les voy a explicar por qué. Vean que aquí las herramientas y pues el espacio es más amplio, ¿verdad? Y las herramientas se pueden visualizar de manera un poco más ordenada que que nuestro dispositivo móvil o celular. Esa es la razón de por qué les recomiendo que sea el uso de este software en laptop o computadora. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a entrar pues a la solución. El ejercicio nos pide pues encontrar la circunferencia de esa rotonda, de esa glorieta, a partir de esa línea roja. Esa línea roja es la secante. Si no recordamos qué es la secante, vamos a apoyarnos. Eso ahí se los dejo a ustedes para que ustedes lo vean en sus apuntes. Ya lo habíamos mencionado, se hicieron algunas actividades en hojas milimétricas del trazado de la secante, tangente y algunos otros ángulos importantes de la circunferencia. Entonces ahí para que ustedes lo recuerden si es que es necesario. Y bueno, eso es lo que nos pide y a la vez nos pide el procedimiento, cómo llegar a ese resultado. Podemos entonces decir que la solución pues lo iniciamos con un paso 1, que es determinar los datos del problema. Para eso pues tenemos también las fórmulas del teorema de Pitágoras y las funciones e identidades trigonométricas. Este formulario que les estoy colocando aquí, y de hecho este documento también se los voy a compartir, pero este formulario, si recuerdan, es el anexo 3 de lo que hicieron la semana anterior. ¿De acuerdo? Entonces aquí no es otra cosa más que tener el formulario para poder utilizar las fórmulas que contiene ese formulario. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos las fórmulas y ahora vamos a determinar los datos. Tenemos el segmento BC, que es la secante, mide 7.07. No nos da las dimensiones, yo aquí le estoy poniendo centímetros para que ustedes tengan la idea de cómo van a trazar esta figura en su cuaderno. ¿De acuerdo? ¿Qué otros datos podemos deducir? Correcto. ¿Qué otros datos podemos deducir? Si ustedes observan y recordamos un poquito, aquí se está formando un triángulo. Un triángulo que tiene un nombre que ya hemos visto, ustedes lo utilizan en cuanto a sus escuadras. Una escuadra tiene el nombre de este triángulo. Y de hecho aquí les voy a preguntar y les dejo la pregunta para que lo anoten ustedes en su cuaderno, en esta parte, ¿cómo se llama este triángulo? ¿Qué tipo de triángulo es? Entonces eso se los dejo ahí para que dentro de su apunte ustedes lo anoten. ¿Cómo se llama ese triángulo? Ese triángulo, pues como vemos, tiene dos lados iguales y uno diferente. Obviamente ese lado diferente es la hipotenusa. Y dentro de ese triángulo sabemos que la suma interna de esos ángulos pues deben de sumar 180 grados, ¿verdad? Vamos a identificar esos ángulos. Por ejemplo, aquí ya en Word pues tenemos las herramientas de formas y aquí tenemos uno de esos ángulos, que es el ángulo B. ¿De acuerdo? Ahí estoy colocando una forma. Ahí tenemos el ángulo o vértice B. Igual vamos a tener el vértice C, ¿verdad? Bien, estoy copiando nuevamente la formita. Aquí pues Word y la nueva tecnología nos permite poder utilizar estos elementos.
¿verdad? Para poder construir diferentes objetos. Entonces ahí ya tenemos dos ángulos, ¿verdad? Dos ángulos, el ángulo del vértice B y del ángulo del vértice C. Y también tenemos un ángulo que ese es completamente conocido. Es el ángulo que se forma aquí, donde está el centro de la circunferencia. Voy a tomar un rectángulo, voy a manipular sus características para que nos quede identificado los ángulos, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien. Haciendo uso pues de las autoformas que nos ofrece Word, aquí ya estoy identificando otros datos, el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Qué medida tienen estos vértices? Bueno, pues obviamente el vértice A pues mide 90 grados. Vamos a anotarlo aquí. Esto que estamos colocando aquí son los datos, ¿verdad? Son los datos del ejercicio y vamos a buscar un símbolo que nos permita involucrar ángulo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos diferentes figuras, diferentes simbologías y vamos a buscar el ángulo, el símbolo de ángulo. Bien. Bien, ahí está el símbolo del ángulo A, que va a ser igual a 90 grados. ¿Verdad? Entonces, haciendo uso de las herramientas de Word, pues podemos inmediatamente identificar los grados. Ok, ahí está el ángulo A, y vamos a identificar también del mismo modo el ángulo B y C. Como es un triángulo que tiene dos lados iguales, ¿cómo serán sus ángulos? ¿Cómo pueden ser esos ángulos? El ángulo B es igual a, asimismo, el ángulo C, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo podemos determinar esos ángulos? Por la definición del triángulo que ustedes van a buscar, pues podemos proponer que esos ángulos miden 45 grados cada uno, ¿verdad? Porque son dos ángulos iguales, dos lados iguales. Ya habíamos comentado las características de este tipo de triángulo. Su escuadra es un ejemplo de este triángulo. Sin embargo, vamos a dejarlos ahorita planteados, así, sin ningún valor, para poderlo determinar también de manera matemática, algebraica, aritmética, con un procedimiento. ¿Sí? ¿Qué otros datos podemos tener a partir de aquí? Bueno, pues los datos ya también depende del contexto en donde nos estamos desarrollando, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos conocer? La circunferencia. ¿Cuál es la fórmula de la circunferencia pues de un círculo? La circunferencia, pues tenemos dos fórmulas, ¿verdad? Que sería el valor de pi, vamos a insertar el símbolo de pi, por el diámetro, ¿verdad? Pi por diámetro.
¿sí? O multiplicar 2 veces el radio por pi, ¿verdad? 2 veces 2pi por radio o 2 veces el radio por pi. Ahí está nuestra expresión. Tenemos el segmento BC, que es la secante, ¿verdad? De esa circunferencia, que es donde a partir de donde vamos a obtener los datos para poder resolver el problema, que en este caso es encontrar el valor de la circunferencia. ¿Qué datos necesito? Pues para la circunferencia necesitamos conocer el diámetro y el radio. Pues aquí no los tengo ubicados, no los tengo calculados. Para eso vamos a entonces a utilizar las fórmulas trigonométricas. Entonces paso 2, identificar las funciones o identidades trigonométricas. Que pueden utilizarse para plantear la solución. ¿De acuerdo? Entonces, esas funciones trigonométricas, pues nos vamos a nuestro formulario, a nuestro anexo 3 de la sesión pasada, pero aquí las tenemos, funciones o identidades trigonométricas. Aquí tenemos que la función sen del ángulo involucra el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo, cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente del ángulo, cateto opuesto entre cateto adyacente. Existen las inversas, que son estas tres, cotangente, secante y cosecante. Sin embargo, estas tres funciones por ahorita no las vamos a utilizar. Podemos observar entonces que la función sen, cos y tangente son las funciones que podemos utilizar. Si reflexionamos un poquito el triángulo, ¿verdad? El triángulo que tenemos aquí desarrollado, y si tomamos como referencia el vértice B, podemos entonces identificar quién es el cateto opuesto y el adyacente. Aunque aquí no hay mucho problema porque los dos catetos miden exactamente lo mismo. Eso nos da pie a otro dato, ¿verdad? ¿Qué dato o qué datos son? Vamos a agregarlos. Es el segmento AB. Ese segmento AB lo vamos a llamar cateto adyacente, ¿sí? El cateto adyacente por lo general casi siempre va a ser la base del triángulo y donde se une con la hipotenusa, el vértice que une la hipotenusa y la base del triángulo. Por lo general, eso es lo que pueden o podemos ir concluyendo inclusive, ¿verdad? El otro segmento es el segmento AC, que sería el cateto opuesto. Exacto. Al cateto adyacente le podemos llamar inclusive y al cateto adyacente le podemos llamar X, porque está en el eje de las X. Al cateto opuesto le podemos llamar Y. Sin embargo, hay otro dato interesante, que esos catetos, el segmento AB, es igual o directamente proporcional al segmento AC, es decir, que AB y AC van a tener la misma medida. Lo dejo ahorita en blanco porque pues no tenemos la medida, ahorita no podemos decir exactamente cuánto miden, lo vamos a calcular, pero son otros datos que a partir del paso 2 estamos identificando. Y bueno, ¿cuáles son las funciones que podemos utilizar? Pues ya lo vimos, función sen, coseno y tangente. Vamos a insertar esas fórmulas, las vamos a mencionar. ¿De acuerdo? En este caso podemos utilizar cualquiera de las tres expresiones, por eso les mencionaba que aquí es el razonamiento matemático y nuestra habilidad matemática para resolver un problema. Aquí voy a utilizar la función sen, la primera función,
para resolverlo. Alguno de ustedes puede elegir coseno o tangente, como se hizo en la sesión anterior. Varios de ustedes escogieron o visualizaron función tangente para resolver uno o dos ejercicios, etcétera. En este caso es igual, ustedes van a elegir cuál fórmula o cuál función o identidad trigonométrica van a utilizar. Aquí voy a utilizar la función sen, entonces la voy a introducir en el paso 2. Para eso hago uso de la herramienta aquí en Word de insertar y ecuación, y voy a utilizar esta función que es insertar una nueva ecuación. Vean que aquí me aparece un cuadrito y ahí puedo poner la expresión. Voy a poner función sen del ángulo, que en este caso el ángulo es el vértice de referencia, que en este caso dijimos que es el vértice B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me va a involucrar el vértice B? Bueno, la función sen. A partir de la función sen y de acuerdo al formulario, sabemos o podemos ver que sen involucra el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, obviamente aquí la hipotenusa, obviamente aquí falta agregar que BC obviamente es igual a la hipotenusa, y la hipotenusa pues mide 7.07 centímetros. Ahí está, completé los datos, ¿verdad? Entonces regreso a la fórmula, y la fórmula es una fracción, entonces me voy a la opción de ecuaciones, como varios de ustedes ya los sabrán manejar, y voy a escoger precisamente la opción de fracción. Por eso es muy importante comprender la teoría, los conceptos de operaciones básicas y sus representaciones, para que también aquí en el momento que utilizan algún software puedan ustedes saber cómo aplicar las fórmulas y las herramientas de ese software, en este caso Microsoft Word, ¿verdad? Entonces, ¿qué me involucra? Habíamos mencionado para la función sen, lo recordamos nuevamente, es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es la altura, ¿verdad? AC, entonces voy a colocarlo como el segmento AC entre la hipotenusa, que la hipotenusa es el segmento BC. ¿De acuerdo? Segmento BC. ¿Sí? Entonces ya tenemos la función que vamos a utilizar, ya identificamos la función trigonométrica. Vamos al paso 3, perdón. Una vez que ya tengo la fórmula que voy a identificar, ya tengo los datos, pues vamos a proceder a calcular. A calcular, que vamos a calcular en este caso, pues ya sea un lado o un ángulo a partir de esta expresión. Les comentaba hace un rato que pues ustedes van a investigar el nombre de ese triángulo y que tiene ciertas características. Si vemos la figura, la circunferencia nuevamente, si la observamos y vemos el triángulo, sabemos que el vértice A tiene 90 grados. Entonces el vértice B podemos plantear que es de 45 grados, igual que el vértice C. ¿Sí? Entonces podemos decir entonces que en el paso 3 identificamos que el ángulo del vértice B es de 45 grados. 45 grados. ¿De acuerdo? Coma, sustituimos valores en la función sen, ¿verdad? Del paso anterior. Entonces, vamos a sustituir esos valores. Quedamos que
el valor de B es de 45 grados. AC lo desconocemos, pero BC, que es la hipotenusa, tenemos el dato 7.07. ¿De acuerdo? Ahí está. Es de 7.07. Con esto ya podemos calcular, ¿verdad? El valor de AC. ¿Y quién es AC? Pues es el cateto opuesto, la altura del triángulo. Entonces el paso 4 es realizar el procedimiento matemático de la función para encontrar el valor del segmento AC. Entonces aquí cabe señalar, jóvenes, que aquí vamos a aplicar el despeje de 7.07 centímetros, que para hacerlo práctico en el ejercicio estamos manejando las unidades de centímetros, aunque no nos da las unidades el ejercicio de manera original, pero esta cantidad vamos a despejarla. Ese término se utiliza en física, estoy seguro que ahí lo han utilizado bastante. Vamos a despejar la expresión, la fórmula, para encontrar el valor, en este caso del segmento. En matemáticas y asimismo en química se le llama equilibrio de ecuaciones. Es decir, lo que hacemos de un lado de una ecuación es como una balanza, lo tenemos que hacer del otro lado. Aquí tendríamos que multiplicar ambos lados de la expresión por 7.07, con la idea de que se pueda cancelar o se pueda eliminar o nos dé la unidad, que es lo más correcto, del lado derecho, 7.07 entre 7.07. Y del lado izquierdo nos quede multiplicando 7.07 por seno de 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el despeje. Nos quedaría el despeje de la siguiente manera. Vuelvo a copiar la fórmula, ¿verdad? En este caso, como vamos a despejar 7.07, centímetros, voy a agregarle los centímetros para que vayamos con relación a los datos que anotamos. Vuelvo a repetir, el problema no nos da las unidades. Yo aquí les sugiero que sea 7.07 centímetros, manejar unidades en centímetros, entendiendo que es una escala de 1 centímetro a 1 metro, ¿verdad? Para poder desarrollar las operaciones y poder tener una referencia en el trazado cuando ustedes hagan su apunte. Entonces vamos a hacer el cálculo. Aquí no hay ninguna dificultad. Les recomiendo, jóvenes, y recuerden que es preferible utilizar calculadora. Calculadora para que ustedes obtengan el resultado correcto, ya que las calculadoras de los celulares, inclusive de los dispositivos móviles, laptop o la computadora, a veces no están bien configurados y varía de marca a marca. Y por eso les recomiendo que sea una calculadora científica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular, ¿sí? Calcular el producto de 7.07 centímetros por el valor que resulte de la función sen de 45 grados. Muy bien. Antes de eso, vamos a escribir correctamente esta expresión. ¿Qué quiere decir escribirla? Vamos a colocar primero AC, que es la incógnita que vamos a calcular, y posteriormente los valores que vamos a multiplicar, ¿verdad? De 45 grados. ¿Sí? Ahí está la fórmula ya correctamente escrito. Del lado izquierdo está la incógnita, solamente los invertí de lugar para seguir el procedimiento. ¿De acuerdo?
Entonces, seguimos con el procedimiento y vamos a escribir que AC es igual a 7.07 centímetros y lo primero que vamos a calcular es el valor de sen de 45. Entonces, ustedes en su calculadora científica van a calcular el sen de 45 grados. Vamos a tomar las cuatro primeras cifras, que sería 0.7071. 7071. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Eso es el valor de sen de 45. Vamos a tomar los cuatro primeros decimales, las primeras cuatro décimas después del punto a la derecha, para identificar el valor. ¿Qué hacemos ahora? No es otra cosa más que multiplicar entonces ese valor de 0.7071, ¿sí? Por 7.07 y nos da que el segmento AC es igual a 4.99197 centímetros, ¿de acuerdo? Por las unidades que pues yo sugerí colocarle al ejercicio, aunque el ejercicio no nos da este, las unidades en que está trazado o construido esa rotonda, esa glorieta, ¿de acuerdo? Entonces podemos determinar que el segmento AC equivale a 4.99197 centímetros. Les puedo comentar, jóvenes, que cuando se hizo el trazo en GeoGebra, el radio es de 5 centímetros. Entonces aquí lo menciono porque aquí no se cierra 5, no se redondea o no nos da más bien la cantidad exacta 5 centímetros. Aquí viene una segunda pregunta. ¿Por qué razón no nos da exactamente 5 centímetros en el cálculo? Entonces ahí dejo esa pregunta para que ustedes la respondan y la anoten ahí en este apunte. Es un recordatorio, ya lo habíamos mencionado en este tipo de triángulos. Entonces ya llevamos dos preguntas que tienen que contestar. La primera, ¿qué tipo de triángulo es el que se forma? La segunda es ¿por qué aquí no nos da exactamente 5 centímetros? Que fue el trazo original en GeoGebra. Esto yo se los comparto de cómo se realizó el trazo en GeoGebra. El radio debe de medir 5 centímetros según GeoGebra, pero ¿por qué razón en el cálculo matemático no nos da exactamente los 5 centímetros? Es la segunda pregunta que hay que responder. Y bien, entonces ya tenemos pues que el segmento AC, que es la altura, pues es igual a esa cantidad de 4.99197. Y como este tipo de triángulo, y ya lo analizamos, el cateto AC es igual o directamente proporcional al cateto AB, pues entonces AB, que es la base del triángulo, también medirá lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? AB, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos decir que es el paso número 5, ¿verdad? Encontrar el valor del segmento AB, que ya por los mismos datos, ¿verdad? Que tenemos, pues ya identificamos que ese segmento AB va a medir 4.99197 centímetros, ¿verdad? Con esos decimales. Entonces ya tenemos prácticamente los dos radios, porque finalmente sabemos que el segmento AC y AB son los radios de esa circunferencia de la rotonda. Por lo tanto, podemos ya calcular la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo.
Vamos a calcular con el paso 6 la circunferencia de la rotonda. La rotonda pues es una palabra española, se utiliza mucho en España, en Europa, para llamarle así a las glorietas que se colocan en el cruce, principalmente en el cruce de avenidas principales o en la trayectoria de avenidas muy prolongadas y que son principales o muy importantes en un país, en un estado, en una ciudad, en algún municipio. ¿De acuerdo? Bueno, calculamos la circunferencia de la rotonda a partir de que el valor del segmento AB es igual al segmento AC y que a la vez esto es igual al radio de la circunferencia. Es decir, por lo tanto el radio pues equivale a 4.999197 centímetros. Entonces a partir de esta conclusión en el paso 6 de los datos, pues vamos a la circunferencia. Podemos tomar cualquiera de los dos valores. Entonces circunferencia, vamos a hacerlo con una formulita también, una ecuación, y vamos a ponerle circunferencia. La circunferencia es igual a 2. Voy a tomar el valor de pi. Vamos a identificarlo aquí. Aquí está. 2pi por radio. ¿De acuerdo? Ahí está la fórmula. ¿Sí? La circunferencia que voy a tomar, la fórmula de la circunferencia que voy a tomar como referencia es 2pi por radio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar que el valor de pi es 3.1416. Entonces hacemos la sustitución. Nos quedaría 2 por 3.1416. Algunos autores, algunos docentes utilizan el valor de pi como 3.14, pero se procura tomar 3.1416 porque ustedes saben que pi es un valor irracional y se trata de agrupar el mayor número de cantidad de decimales para que sea mayor la exactitud. El radio pues es 4.99197. Y ahí está. Y obviamente pues esto ya lo podemos desarrollar sin ningún problema en nuestra calculadora científica o hacer la operación de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos hablando por jerarquía de operaciones del mismo nivel de operación. Entonces el resultado es 31.41. En este caso, que dijimos centímetros. ¿De acuerdo? Voy a colocarle las unidades. Obviamente aquí vuelvo a recordar, el ejercicio no nos da las unidades. Yo les pido a ustedes que coloquemos centímetros por la cuestión de que hagan ustedes el trazo. ¿Sí? A escala, obviamente, por si no cabe en su cuaderno, pues lo hacemos a escala. Pero lo importante es que lo vayan comprendiendo cómo se van obteniendo los resultados y las expresiones o fórmulas que se van aplicando. Pudimos haber utilizado coseno, pudimos haber utilizado tangente. Lo importante aquí es saber identificar, ubicarnos, como se los he dicho, a partir de los datos, identificar qué elementos tengo, ¿verdad? Reales para poder hacer la solución. Entonces aquí ya respondimos cuánto mide la circunferencia y ya tenemos un procedimiento. Aquí está paso 1, ¿verdad? Que son los datos, ahí están las fórmulas como parte de los datos. Paso 2, identificamos de todas esas fórmulas qué ecuación, qué fórmula, qué identidad trigonométrica vamos a poder aplicar.
Paso 3, identificamos los valores que podemos sustituir. Paso 4, ¿verdad? Ya hacemos el despeje, el método matemático, el procedimiento matemático, algebraico, aritmético que tengamos que hacer. Como se los mencioné, balanceo de ecuaciones, despeje de la ecuación, que son principalmente lo que más se aplica o podemos percibir. Paso 5, encontrar el valor del segmento AB. Paso 6, pues calcular ahora sí lo que nos pide el ejercicio, llegar a la solución, que es el valor de esa circunferencia, de esa trayectoria circular que representa el contorno de la rotonda, de esa glorieta, partiendo de que el segmento AB, que es la base del triángulo, es igual, tiene la misma magnitud que la altura, que es el segmento AC, y a la vez estos representan el radio de la circunferencia. Entonces tomamos como referencia la fórmula de la circunferencia, 2pi por radio. También pudo haber sido diámetro por pi y nos tiene que salir el valor. Entonces, jóvenes, esto es lo que tendrán que hacer ustedes en la actividad 3 con los 5 ejercicios que ahí se van a proponer. Ustedes tendrán que hacer el desarrollo de su procedimiento matemático, claro, utilizando su razonamiento matemático, su habilidad matemática, y llegar al resultado final de acuerdo a lo que les pida el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, concluyendo, la primera actividad es el registro de asistencia. Segunda actividad, a partir de este video, desarrollar el apunte correspondiente de este video en su cuaderno, responder las dos preguntas que quedaron dentro de este ejercicio, de este video. La primera pregunta, ¿qué tipo de triángulo se formó en la circunferencia, en ese primer cuadrante del plano cartesiano? Y la segunda pregunta es en relación a por qué esta unidad del radio 4.9999197 no nos da exactamente 5, porque pues ya ustedes lo van a investigar, lo van a recordar seguramente, o ya inclusive desde el inicio ya lo tienen muy claro. Sabemos que este es un triángulo que tiene dos lados iguales, dos ángulos internos iguales y uno diferente, y la hipotenusa se calcula a partir de un factor que es la raíz cuadrada de 2 por la magnitud de uno de sus lados. Es decir, aquí este valor, en base a lo que les comento cómo se trazó en GeoGebra, debería de ser 5, ¿sí? 5 unidades, 5 centímetros, que es la distancia que hay de A a B, por la raíz cuadrada de 2. Y bueno, ya ahí les estoy dando una orientación de por qué de por qué no nos da exacto, ¿verdad? La raíz cuadrada de 2. Entonces, ese es el tip que les doy, el punto de partida, la referencia para que ustedes concluyan qué tipo de triángulo es y por qué razón no nos da exactamente una cantidad cerrada, entera, en este caso en el segmento AC, segmento AB, en vez de darnos 4.999.197, ¿por qué no nos da 5 centímetros? ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, es un gusto estar con ustedes, saludarlos. Pueden hacer comentarios tanto en este espacio de YouTube y a la vez también preguntarme por WhatsApp como lo hemos venido manejando. Cualquier duda que tengan. La entrega de esto está descrita en su plan de trabajo, que va a ser igual con la misma mecánica que hemos llevado hasta ahorita a través de WhatsApp tomando foto, por favor. Jóvenes, las imágenes que me manden, por favor, procuren que salgan de frente a la hoja y procurar que no salga la sombra de porque luego a veces eso tapa la visibilidad o no deja ver bien lo que están escribiendo en su cuaderno. Entonces, procurar que la imagen no esté opacada por la sombra, ya sea ustedes o de algún otro objeto del celular mismo, que salga lo más claro posible, lo más nítido posible y que esté lo más de frente posible a la hoja de su cuaderno, de sus hojas milimétricas. Muy bien, jóvenes, pues nos vemos en una siguiente ocasión. Les mando un saludo, cuídense mucho, quédense en casa.
procuren mantener las medidas de seguridad e higiene y por favor cuídense mucho. Ustedes son muy valiosos, los estimamos mucho, los apreciamos mucho. Un saludo y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.